Bienvenidos a su bonito podcast Godín, donde sacamos del cajón todo lo que callamos en la oficina, las juntas que pudieron ser un mail, el extraño culto al Excel y el delicioso y rico chismecito a la hora de comer. Tengo a un lado de mí a mi querida Devani Sánchez. Devs, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida Godín últimamente? Hello, hello. Ay, ¿qué te digo? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Pues bien, ninguna novedad. Todo como siempre. Entonces, Tú caminando. todo bien. Sí, pues así que tú digas que traigo algo interesante que contar, la verdad es que no. Semanas igual, pesadas, mucho trabajo. Los días han estado Bien ardiendo. Mucha cosa ahí de ajeno al trabajo, de actividades, salidas. Entonces, la verdad es que he estado full ocupada, que ya necesito descansar un tantito. Necesito desconectarme un ratito. Sí, te creo. Sí Un te creo. tantitito de que así desconectarme 100%. Pero tú, ¿cómo estás? Mi preciosa y querida, hermosa Irlanda. Eso es un apapachón que usted no lo crea. Me enfermé. ¿Qué? Sí, por eso estuve tan callada toda la semana. Me enfermé, me ¿De dio qué? gripita. Ah, bueno. Nada grave. No, nada grave, pero justo como los climas han estado tan cambiantes Sí. y entras a las oficinas y está heladísimo, sales y está el calor, te subes al carro y está caliente en lo que lo ventilas y ya Sí. empieza a ponerse fresquito. Entonces, como que ese cambiadero de clima sí me mandó a la lona. Entonces estuve guerrereando en la oficina, no tuve que pedir faltas porque home office. Solo me dormía a la hora del lunch de los gringos, ok. yo me iba a mimir y luego ya regresaba a seguir trabajando. Aprovechando. Muy Sí, bien. entonces funcionó. ¿Pero comiste bien? Ah, sí, puro ¿Comías bien? caldito de pollito. Ah, muy bien. Y esas cosas, o sea, yo así como de, no puedo con la vida, hora de comer, chu, 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 comía y luego, bueno, continuemos. Parecía yo caricatura, esas en las que les vas poniendo tareas y vas y lo hacen y luego se sientan y solo puntitos Ay, existen. sí te creo. Pero pues ya no pasó a más. Llegué con voz porque no tenía voz. Órale. Repito, por eso estaba tan callada. No era por otra Lo cosa. noté. Y yo, ahora que hago memoria, sí. ¿Por qué no ha comentado nada? Estaba luchando por mi vida. Ay, chiquilla. Pero bueno, que una que ahorita ya estás mejor. Ya, o sea, se arregló todo el asunto. Y es que también por ahí hubo diferentes pláticas con mis compañeritos de vidas pasadas, porque, híjole, han pasado cosas tristes. Chismecito. Y yo creo que estamos en un momento en el que hay mucha baja laboral en todos lados. Sí, lo hemos comentado en episodios anteriores, pero siento que ahorita ya es como una epidemia. Sí. O sea, que ya en todos lados están haciendo recortes a lo bestia. Están haciendo recortes y hay otras personas que se están recortando solas de los trabajos. Porque... Es verdad. Es cierto, yo también vine ahí. Bueno, ahorita voy para allá. Y por eso es que justamente se le encargó a los practicantes que nos ayudaran a rascarle un poquito el tema. Y pues el tema de hoy está fuerte. La semana pasada estuvo muy bueno. Estuvo y leve. vimos que les gustó. Esta semana y vamos a bajar un poquito ese wiri wiri guara guara porque es importante que allá afuera se sientan acompañados muchos de los guerreros de la nómina porque está fuerte. Sí, es un tema, no diré que delicado, pero sí. Es feo. Es que sí, es delicado porque tiene muchos puntos que a lo mejor se pueden malentender, se puede desviar el punto al que queremos llegar y compartir. Entonces, sí, siento que este va a ser un episodio algo serio. Algo ya no tanto jijiji, jajaja, va a ser un poquito más serio. Entonces, espero que pues nos comprendan esta ocasión. ¿Cuál es el pin que tenías por ahí? El pin de lo de las bajas, es verdad. Es que sí, he notado que últimamente, raro, pero la gente como que ya no está aguantando tanto y dicen pues adiós. Que en algunos casos está muy bien, Ajá. porque está justificado. El que digas, no, tú ya se están pasando de Sí, de lanza. que, ajá. Adiós. Sí. Pero en otros, o sea, volvemos al... Hay como un 50-50 en el que
una parte es, no, o sea, ya te estás pasando de lanza, y el otro es, yo no voy a andar soportando estas cosas y por eso, y bueno, o sea, otra vez tenemos esos choques de dos mundos. Pero, ¿qué te parece que nos empezamos a adentrar en el tema? Sí, y vamos de ahí lo vamos a ir como Me late. sacando la carnita. Me late. Entonces, ya lo adelantamos un poquito. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchos de nosotros tristemente hemos vivido. Algunos a veces sin darse cuenta. Porque todos conocemos al jefe intenso, al compañero pesado, al cliente imposible. Pero ¿en qué momento deja de ser así es el trabajo para convertirse ya en acoso laboral? Porque durante años nos enseñaron frases como, aquí se viene a trabajar, no a ser amigos. Si no aguantas presión, esta empresa no es para ti. Así me trataban a mí y aquí sigo. Y resulta que muchas de esas frases hoy, pues claramente no nos suenan nada normales. Sí. Y pues yo creo que todos hemos escuchado historias del jefe que grita, el que humilla, el que hace menos a alguien enfrente de todos, o el compañero que parece que vive únicamente para hacerte la vida imposible. Y lo peor, que muchas veces lo normalizamos, porque pues, como dice mi querida Irlanda, siempre ha sido así. Y debido a que muchos de estos testimonios de nuestros guerreros de la nómina que hemos tenido, pues, se relacionan con este tema, y es por eso que hoy decidimos sentarnos con calma, platicarlo y pues ahí debatir unos cuantos puntos sobre este tema. ¿Qué opina ahí? Yo tengo una historia que a lo mejor la cuento en un ratito más ya que estemos adentradas, pero que no se me olvide porque sí tengo una historia personal de vidas pasadas de esto. O sea, que siento que hace mucho match con el tema de hoy. Pues vámonos recio. Vámonos recio. Dice así. Según estudios no confirmados del IMEG, Instituto Mexicano del Godín, el 96% de los godines han pensado al menos una vez, seguro el problema soy yo, ¿estaré loco? Antes de descubrir que el problema era ese jefe que convertía cada lunes en una prueba de supervivencia emocional. El otro 4% sigue creyendo que gritar motiva, porque casualmente, pues así son los jefes, ¿no? Así es, pero hay que empezar por aclarar algo, ¿ok? No todo jefe exigente quiere decir que esté abusando o sea acosador o que, pues sí, que tenga este tipo de desplantes. No toda llamada de atención tampoco significa que exista violencia laboral. El problema ya empieza cuando el maltrato deja de ser un momento aislado y se convierte en rutina. Generalmente este tipo de acoso tiene 3 elementos clave. Voy a ir con el primero. Es repetitivo y persistente. O sea, este ocurre de formas constantes durante semanas, meses. Incluso hay gente que dura años en esa burbuja. Segundo, existe una intención o un efecto de dañar. Aunque no siempre sea explícita, la conducta termina afectando la dignidad, el desempeño o la salud de la persona. Y punto número 3, genera consecuencias reales. O sea, nos referimos a estrés, ansiedad, pérdida de confianza, disminución del rendimiento e incluso, lo que comentábamos, renuncias. Así es, y es que es importante distinguir entre una mala experiencia laboral y el acoso. El acoso laboral no es que un jefe exija resultados de una manera correcta, una llamada de atención justificada, porque todos nos podemos equivocar, pero pues lo ideal es que nos señalen el camino y no que nos sobajen por algo que hicimos mal. Una evaluación de desempeño negativa basada en hechos. También hay que reconocer cuando uno dice, no, pues la verdad que me está valiendo queso. La regué. Cambios organizacionales legítimos o conflictos aislados entre compañeros. La diferencia está en la repetición, el abuso y la intención o efecto de menospreciar a la persona. Es importante, por eso lo pusimos como al principio, esa parte del qué no es, porque justamente lo que decíamos al inicio del capítulo, se empieza a mezclar esta parte de los que se aguantan un chingo porque pues así es, y los que a la menor provocación ya están pensando que les están haciendo algo. O sea, los extremos son malos, acordémonos que los extremos son malos. Pero entonces por eso
fue que se pensó en esta primera parte lo que no es, para que tengamos como más aterrizado él. Entonces, ¿de qué me están hablando? Que si cuenta cómo, para allá vamos. Así es. Y aquí, según lo encontrado por nuestros practicantes, hay 3 tipos de acoso que podemos identificar. Y a veces los identificamos y a veces se nos pasan de largo. Entonces, me voy a ir con el primer punto. A este se le llama el acoso vertical descendente. Es el más común. Ocurre cuando un jefe hostiga a un subordinado. Ejemplos. Vamos a poner ejemplos. Asignar cargas de trabajo imposible. O sea, ese jefe que te está poniendo, ya está sobrepasado de jale y te sigue poniendo más jale para que te sea ahora así que imposible entregar o terminar o salir más tarde. Ridiculizar públicamente al empleado. Eso pasa súper seguido. Amenazar constantemente con despedir o ignorar logros o atribuirlos a otros. Eso creo que siento yo que es de lo que más pasa constantemente en cualquier oficina o sea, es el que según yo, el punto que según yo podemos identificar más fácil. Sí. Y que neta, al menos una vez en tu vida te ha pasado. A mí sí. ¿Te ha pasado? Sí. Y lo he visto varias veces. Varias veces. Y me voy con el otro, el acoso horizontal. Este sucede entre compañeros del mismo nivel jerárquico. Ejemplos: excluir deliberadamente a alguien de reuniones, difundir rumores, burlarse constantemente y sabotear el trabajo de algún compañero. Y el punto número 3, el acoso vertical ascendente. Este es el menos frecuente. Aquí es cuando un grupo de subordinados hostiga a un jefe. Ejemplos: ignorar instrucciones de forma organizada, difundir información falsa, cuestionar permanentemente su autoridad. O sea, que tú como subordinado a tu jefe, imagínate que lo estés cuestionando de todo. O sea, de que, ¿y tú quién eres para asignarme esa tarea? O te crees muy inteligente para hacer... o sea, ese tipo de situaciones nos referimos a este último punto. Yo tengo un pin ahí. A ver. Yo me acuerdo en una vida pasada. Era un área junta. Uh-huh. Y de repente la fueron separando según pues los deberes de cada quien. Entonces se fueron haciendo subáreas dentro del área grandota. Ok. Una de estas, pues llega una persona que no era ni siquiera mexicana. No me acuerdo bien de dónde era, pero de Latinoamérica, pues hablaba español. Y entonces esta persona llega a la cabeza de este equipo y este equipo se pone muy mal, güey. Muy mal del verbo por qué la traen, por qué no piensan en nosotros, que en esa parte estoy de acuerdo. Que lo llegamos a hablar en algún capítulo de, oye, tienes talento aquí adentro, úsalo. Claro. Pero como estaban muy en desacuerdo que llegara esta persona, se dedicaban a hacer en la vida imposible. O sea, imposible a nivel, no le pasaban justamente, o sea, era la jefa de este grupo de personas y no le pasaban los contenidos, no le pasaban los documentos, no le informaban de lo que estaba pasando, porque como era nueva y no sabía con quién o cómo qué estaba pasando, no le incluían en nada. Entonces estuvieron atáquela y atáquela y atáquela y atáquela. Y hay varias historias que voy a contar en este capítulo sin decir nombres, pero tristemente en casi todas estas historias está involucrada una misma persona. Tristemente esa misma persona sigue dentro de la organización. Yo nomás les digo que tienen ahí el veneno adentro. Sospechoso. Pero pues, exacto. Muy sospechoso. Entonces esta persona pues estaba de verdad muy empecinada en hacer todo lo posible por afectar a la nueva jefa y sacarla. No lo logró. La cacharon en el proceso, la cuestionan en RH y entonces esta persona decide aplicar una vez más es que tengo ansiedad, no sé qué me están hablando. La mandaron una temporadita a esta persona fuera del país con un familiar que vivía en otro lado para que se despejara y porque ella decía, es que me contaminaron mi cabecita y yo... No voy a decir lo que estoy pensando en este momento, pero dale pues, te contaminaron tu cabecita y por eso estás actuando de la manera que actúas. Que no creo, pero está bien.
Qué fuerte. Y ya regresó, y regresó así en calidad de, somos las mejores amigos gays del mundo mundial. Y entonces se la vivió haciéndole la barba a esta persona. No. Al grado que esta persona terminó, o sea, no sé si todavía, pero hasta donde yo me quedé, literalmente esa persona la llevaba y la recogía en las mañanas de su casa porque le quedaba de paso. O sea, imagínate, pasaste de que esta persona te estuviera fregando y fregando y fregando y casi perder tu trabajo a ahora eres su rate de todos los días. O sea, la llevas y la traes, cuidas a esta persona, la has sabido mover para que no la toquen y no la corran y es como de, güey. Eso ya es manipulación también. Wow. Exactamente. Manipulación, que también hay que tener bastante cuidado con Pinaí. O sea, neta, la manipulación en el mundo godín es algo que puede pasar desapercibido. Y es bien curioso porque, o sea, tú puedes pensar que la gente está actuando por el bien común de todos, pero a vista de otras personas fuera de como de ese círculo, obviamente se están dando cuenta de que, oye, en realidad, o sea, no es así como te lo está contando, te está manipulando porque fuera de tu círculo habla y dice otras cosas, pinta otra fotografía de la realidad, otro panorama. Entonces, y es bien difícil a veces darse cuenta cuando estás siendo manipulado dentro de tu misma organización. Y lo digo porque a mí me llegó a pasar en vidas pasadas. O sea, es que tú misma dices, no, jamás me haría algo así. Esta persona, claro que no. ¿Cómo? Imposible. A lo mejor tuvimos nuestros roces al principio, pero ahorita ya todo bien. No. O sea, puede que sí, puede que no. Pero sí hay que tener, yo creo que bastante cuidado con ese tipo de temas, porque es bien fácil ser manipulados en el mundo godín. Bien fácil, es bien chistoso, pero sí es bien, o sea, Es fácil. muy, muy, muy fácil. Pero pues justamente hay formas de acoso que nadie o que casi nadie identificamos. Así es. Uno cree que el acoso laboral siempre son gritos y como tener a la persona encima haciéndote la vida imposible, pero no siempre es así. Muchas veces empieza silenciosamente. Te dejan fuera de reuniones, no te pasan información, todos saben algo menos tú y de pronto ya nadie te invita incluso a comer y entonces eres el relegado de la oficina. ¿Y pues qué pasó aquí? Parece que tus ideas solamente sirven cuando alguien más las repite. Y ahí comienza esa sensación horrible de pensar, estaré exagerando, mejor ya me voy, lo estaré haciendo mal y por eso Ya no me tratan encajo así. aquí. Ajá, o sea, Sí. ¿qué necesidad de que se orilla una persona hasta este punto? Que neta es horrible. Sí, es horrible. O sea, el simple hecho de ya pensar así de, híjole, pues a lo mejor ya no hago clic en la organización, ya con ese sentir, a uno ya es como que qué hueva ir al día siguiente a trabajar. O sea, qué hueva pararme, esforzarme, ir en el tráfico, ir a la oficina, sabiendo que no voy a ser requerido en ninguna reunión, Sí. no voy a ser requerido para ningún pastel, no voy a ser requerido para la juntadita después de comer. Qué feo. Que a ver, si entiendo la parte de las personas que dicen, güey, la neta es que a mí no me importa y por mí mejor que me hagan a un lado. Ajá, sí, Punto sí, que sí. O sea, si tú eres el perfil que no te interesa involucrarte, no te vas a involucrar desde el principio que tú llegues a un lugar. Vas a llegar cordial, sacar tu chamba y se acabó. Y ya. Pero sí es muy diferente de cuando entraste a ese momento de la relación laboral, obviamente se siente como este bajón random. Hace poquito estaba pensando, y ya no hay manera de que yo pregunte a estas personas, pero yo recuerdo, o sea, estoy segurísima, no soy psicóloga, pero alguien afuera me lo puede confirmar, que hay un problema con estas personas. ¿A qué voy? Cuando yo era niña, en mi primaria tenía 2 amiguitas como muy pegadas a mí. Éramos 3 la del grupito que siempre nos juntábamos. Pero a una de ellas, aleatoriamente, le gustaba mucho jugar a dejar de hablarle a alguna de las 2. Y le decía a la otra como de, vamos a jugar a no hablarle, vamos a jugarle a hacerle la ley del hielo. Güey, a mí me cuesta muchísimo. O sea, los temas de rechazo, yo, Irlanda, tengo un issue Sí, fuerte. sí.
fuerte, porque trato de ser quien pega al equipo y quien junta a la gente y me encanta. Sí. Pero entonces el rechazo me duele mucho. Y obviamente en ese punto de niña de primaria no lo entiendo, pero jugaban a hacerme la ley del hielo. Estoy segura que esa morra, ahorita, a sus 32, porque tenemos la misma edad, yo me acuerdo de ti, o sea, seguramente tienes pedos de ser probablemente la que encabeza cosas de este tipo ahora en el trabajo. Y es como de, ¿qué necesidad tienes de hacer que la gente la pase mal? Ubícate en tu chamba. Y ya, pero o sea, justo cuando estaba como leyendo esto, me acordé mucho de ella y dije yo, ¿qué será de esta persona? ¿Seguirá jugando? ¿Hacer la ley del hielo a la gente en general? Qué fuerte. ¿Qué opina ahí? O sea, es que es un tema bien... La de, era yo. Es cierto. No, creo que yo también estoy súper en contra de ese tipo de cosas. Creo que desde chiquita siempre fui también la de, oye, a esa persona que está ya sola hay que traerla y unirla al equipo. Y me consta. O sea, neta, o sea, vente, a ver, tú que no estás allá solo, ven, porque estás solo. Entonces, este tipo de actitudes, coincido contigo, para mí también sí es muy infantil. Vaya, a ti te tocó vivirlo de niña, algo muy infantil. Sí, sí. Pero ya a esta edad y en el mundo corporativo es como... Es raro que siga pasando y es raro que sigas teniendo este tipo de actitudes infantiles. Sí. Entonces, yo invito... Ay, voy a sonar así como de que coach motivacional o no sé. Este es el capítulo indicado. Pero yo te invito a ti, mi querido guerrero de la nómina. Ve, hasta me tiembla la voz porque sí me da un poquito de coraje. Que seas esa persona que haga ese cambio. O sea, neta, no seas esa persona por la cual otra persona llega a su casa pensando en que no vale la pena, que no sabe trabajar, que no es suficiente, que no se merece algo, que neta no seas esa persona que haga sentir a los demás de esa manera. Neta, es bien difícil y es bien, bien gacho vivir en ese tipo de situación. Y más en un mundo laboral que a lo mejor no todos trabajan en corporativos, algunos son en empresas chiquitas, agencias o lo que quieras. Pero al final del día es tu día a día. O sea, vas a una oficina, vas y te juntas con 1000 gente. Lo único que esperas, como tú dices, a lo mejor hay personas que se sienten a gusto estando solas y está súper bien. Yo estoy súper de acuerdo con ese tipo de perfil. Pero aquella persona que, como dice Irlanda, de, oye, yo ya convivía con ustedes, yo ya tenía una dinámica con este equipo y de la nada, pum, la empiezas a excluir y todo eso, neta no sean ese tipo de gente. O sea, no... Ya no voy a decir nada porque voy a llorar. Pero no sean esas personas. Sí, no sean esas personas. Pero bueno, otro punto importante. Obviamente existe ese jefe que cree que inspirar a los demás es gritar. Confunde liderazgo con intimidación. Que corregir significa exhibirte delante de todos. Que decir, puedes pasar a mi oficina, es una invitación cuando en realidad es una sentencia. Y curiosamente, siempre habla del respeto. Pero únicamente cuando se trata de respetarlo a él. Este perfil también, pin ahí, de este tipo de jefe, que yo siento, porque a mí me tocó, ahorita voy con mi pin que hice al inicio del podcast, que yo creo que este perfil que cree que el que grita, humilla y corrige y exhibe a todos delante de todos y hace ese tipo de cosas, que en su cabeza lo está haciendo perfecto. O sea, lo hemos platicado en un chorro de episodios. Uh-huh. En su cabeza, para él, hacer eso es lo más normal del mundo. Pero se vuelve normal cuando nosotros mismos lo aceptamos, lo normalizamos y también nos quedamos callados, sin hacer absolutamente nada. Sí. Entonces, está fuerte, oigan. O sea, seamos ese factor de cambio, por favor. Ahora bien, o sea, sí hay que decir que no todo viene del jefe. Ajá, no. Tenemos estos compañeros que disfrutan de hacerte quedar mal.
Ese compañero competitivo que parece trabajar horas extras únicamente para evidenciar errores ajenos. El que responde el correo copiando a medio corporativo, por ejemplo. Se escuda diciendo solo era un comentario. Después de dejarte en ridículo, se roba ideas, esparce rumores y casualmente siempre sabe cosas personales de todos. Aunque de veras su deporte personal es estar rascando a ver dónde ve una piedrita para con esas y mira, aventar y aventar y aventar. Sí. Ocúpense de sus vidas y si están muy aburridos, consíganse hobbies. Les juro que hay muchas cosas en el mundo que pueden hacer en lugar de andar jodiendo gente, ¿eh? Coincido. También hay un tipo de violencia que ni siquiera hace ruido, ¿eh? El acoso silencioso. Este simplemente empieza a desaparecer, ya no te consideran, ya no te preguntan, ya no te incluyen, ya nadie te explica nada. Y cuando llega un errorcito pequeñito, la culpa es totalmente tuya por no estar enterado. Cuando el trabajo invade tu salud, ya deja de ser un problema de oficina porque empiezas a llevarte el trabajo a tu casa. No precisamente en la laptop, sino en tu cabeza. Empiezas a dormir mal. Te da ansiedad escuchar una notificación. Es domingo por la tarde y ya tienes el estómago hecho nudo pensando que el lunes pues ya está a la vuelta de la esquina. Y muchos creen que eso es ser responsable cuando en realidad puede ser una señal de algo que no está bien. Aquí yo quiero meter el primer testimonio, que es de una persona cercana a mí, y justamente pues le pedí permiso de platicarlo. Esa persona ha sido responsable al respecto de lo que sucedió en términos de cómo lo ha comunicado. Sí, obviamente alzó la voz, sí, obviamente hubo movimiento, obviamente pasó, pero no ha hecho un circo alrededor de esto. Ok. Yo lo viví, no en la primera etapa, sino como ya en una segunda etapa, yo lo vi, yo lo escuché. O sea, sí fue una cosa muy como de, güey, ¿dónde estamos trabajando? O sea, ¿que no todos tenemos algo que hacer? ¿Por qué estaríamos viendo cómo picas al otro? Pero bueno, resumidas cuentas, porque de verdad es una historia muy, muy larga. Esta persona viene de otra ciudad, se muda aquí a Monterrey para entrar a trabajar a este corporativo, empieza a trabajar en el corporativo y todo va bien. Es una persona que de inicio se muestra súper comprometida en hacer más de lo que le tocaba hacer, porque le gusta mucho la creación de contenido. Okay. Y esta persona en su vida personal hace mucha creación de contenido. Ahorita ya se dedica casi 100% a eso, pero en ese momento lo hacía por hobby. Entonces, esta persona llega, empieza a hacer mucho, empieza a llamar la atención, y cuando empieza a llamar la atención, yo empiezo a escuchar los primeros comentarios de, pues claro, se quiere lucir, yo no conocí a esta persona. ¿Por qué? Pandemia, además, llega en pandemia. Bueno, en la colita de la pandemia. Y fue como de, ok. Ya empieza a pasar el tiempo, empiezo a ubicar a esta persona, y para mí la primera cosa que se me vino a la mente fue, ay, quiero ser su amiga, porque se veía muy cool. Es cool. Y entonces, resulta ser que de un día para otro, la persona que estaba siendo su jefe, o sea, el máximo ahí en su equipo, se dedicó a joderlo de una manera impresionante, ya que sus subordinados que estaban de lamebotas hicieran el doble de trabajo en cuanto a joderlo para buscar la manera de que se fuera. ¿Por qué? No sé, creo que es fecha que no sabemos por qué tanta tirria. No, o sea, no terminamos de entender, porque literalmente fue en alguna reunión extraoficinal que tuvieron, esta persona, una persona llegada al jefe le dijo abiertamente, te conocemos y vas a pagar todas las que has hecho, y a ver, posiblemente esta persona no es una perita en dulce, pero ¿quién lo es? Y tanto así como para ponerte tú de justiciera, justiciero, cálmate, no eres Batman, o sea, relájate un chingo. Pero entonces, literalmente le hacen imposible la vida a esta persona, lo empiezan a relegar, empiezan a tratarlo mal, empiezan o sea, parecía que era un tema como de homofobia, pero no, porque dentro del equipo había más perfiles así y no tenían un problema con esta persona jefe en cargo. Entonces, esta persona cayó mucho tiempo y fue como de, bueno, pues ya ni pedo. Pero empezaron a bajarle los ánimos de, güey, me acabo de mudar de ciudad. Yo quería cambiar de vida y resulta que estoy encontrándome con esto que está pasando.
Pasa el tiempo, en ese periodo nos hicimos muy cercanos y me acuerdo que en algún momento llegó a tomar juntas en mi casa. Y ahí es donde yo, de viva voz, bueno, en primera persona, pues escucho y veo los tratos y la manera en la que le hablaban en las juntas. Y sí fue como de, ¿qué? Esta persona se encargaba de que el calendario quedara perfectamente programado para que todas las publicaciones salieran en tiempo y forma. Lo que le tocaba hacer lo hacía bien. Bueno, le borraban publicaciones para que él quedara mal. Alteraban su trabajo para que quedara mal y le llamaban la atención y entonces hubiera un motivo del ¿ves? Por eso lo tenemos que sacar de aquí. Entonces me acuerdo que cuando, o sea, él se da cuenta que le habían borrado publicaciones, entra a la junta y le empiezan a hacer preguntas de por qué no estaba completo ese calendario, si ya iba a empezar el siguiente mes. Y literal fue como, es que estaba completo. Él en su talk sacaba screenshots de cuando ya terminaba una parrilla para tenerla como, pues ya estaba escamado, pues. Entonces, y la muestra es que estaba completo, pero me la borraron. Yo no sé por qué diantres la gente no se acuerda que Internet tiene historiales. Ajá. Trabajas en la web, ¿cómo que no sabes? ¿Cómo que no se te ocurrió que eso iba a pasar? Y entonces empiezan a demostrar que le están borrando chamba. Yo dije, bueno, va a pasar algo aquí. No pasa nada. Obviamente porque esta persona que borró chamba estaba coludida con, bueno, más bien estaba queriendo quedar bien con ese jefe en turno. Pasaron muchas cosas muy terribles, pasaron muchas cosas muy horribles. La verdad es que sí fui la persona que le dijo, es que tú puedes denunciar esto. Claro. Lo acerqué con las personas, se movió, pasó todo. O sea, si este clip llega a la persona que empezó a mover todo, fuimos muchos los que ayudamos a que el jefe en cuestión sí lo terminaron corriendo de la institución porque le encontraron muchos temas. O sea, no nada más fue eso, fueron muchas cosas. Pero Entonces, después de ¿cuánto tiempo? mucho tiempo, muchos meses, por lo menos un año entero. Hombre. Sí se aventaron con esta discusión, o sea, no fue algo cortito. Y fue de aguanta, resiste. Como todos los godines lo sabemos, esta persona fue marcada como persona no grata, o sea, mi conocido, porque eres pleitista, eres el que alborota, eres el que, pues, porque no se callaba cuando las algo cosas pasaba. estaban mal. Y a ver, entiendo que nuestro coraje a lo mejor le subimos un gradito o no, pero al final de cuentas fueron muchas cosas y sí hubo ahí una red de situaciones extrañas que él termina saliendo de la institución un poco sí con otros temas así y era como de, pues es que qué raro que siempre te pasa a ti. Qué raro que sea la persona que habla, ¿no? Lo dejó ahí. Siempre pasa que la persona que, o sea, que no se anda con cosas, ¿sabes? O sea, que es transparente con todo mundo, sea quien seas, con quien quieras, y que siempre trata de, oye, esto está mal. No hay que trabajar de esta manera, no hay que hacer esto, hay que ver cómo lo alineamos, hay que ver cómo lo solucionamos. Siempre esa persona que trata de buscar y de evidenciar también sobre este tipo de cosas es la que termina perdiendo. Siempre. Y lo platicamos. O sea, lo platicamos en el anterior de uno, ¿por qué no hace este tipo de denuncias o este tipo de quejas hacia recursos humanos? Es por lo mismo, o sea, porque es un miedo constante de yo voy a quedar como la problemática, yo voy a quedar como la loca, yo voy a quedar, o sea, ya fichada de que, esta personita, pues es conflictiva, trae muchas cositas. Ya no la queremos aquí. Ya no la queremos, hay que evitarla. Entonces, por eso muchos evitamos hacer pancho con este tipo de cosas. Pero pues, díganme en qué lugar vas a trabajar emocionado y a gusto y bien con ese tipo de situaciones y con ese tipo de tratos. Sí. En ningún lugar. Por eso insisto, no seas esa persona que manda a las personas a sentirse de esa forma. Para empezar, con que... Insisto, se me hace muy infantil. O sea... Nada más porque no te cae bien o porque no te gusta que brille tanto o porque sientes que es una amenaza para ti porque a lo mejor es más inteligente en ciertos puntos que tú o ¿por qué? Neta, dejen brillar a todos, por igual. O sea, no. Estoy muy de acuerdo creo que ley de vida, no nada más vida godín.
no te metas con la gente. O sea, que no tienes necesidad de andar metiéndole el pie absolutamente a nadie porque no vas a llegar a ningún lado. Es decir, vamos a plantearnos en un lugar, Godín, en una oficina. Si Estrellita tuvo un problema con Sutanito, pues ya se enojó Estrellita. Y a lo mejor es válido, a lo mejor le puso de más, no sé. Pero el problema es de esas dos personas. Pero Estrellita ya fue y le dijo a Melocotoncito, es que me dijo, y a lo mejor no fue así, está hablando tu coraje. Pero Melocotoncito ya se cagó con la otra persona y empieza a hacer una red que entonces se vuelve conflictivo, sí. y conflictivo y conflictivo. Y entonces ya creaste ambiente tóxico. Odio. Ajá. Cuando no tenías que hacerlo. Yo les aconsejo, y de veras que funciona, no agarren peleas que no son suyas, no agarren temas que no son suyos. Escuchen a sus amigos. Ah, no, qué mal, pues sí, ni modo. Y tengan su propio criterio. Conozcan, acércanse. Pero no se agarren de luchas que no les toca, de pedos que no son suyos. No se los fumen, déjenlos pasar. Exacto. ¿Qué opina ahí? Acá es decir, escuchen. O sea, neta, tómense el tiempo de escuchar a todas las personas y a todas las versiones de todos los involucrados. Uh-huh. No te vayas con la primera que vino y, oye, es que yo te quiero contar que fulanito no hace esto porque guaraguara y no es bueno en esto. Entonces, mira, hay que ver cómo armamos un plan y ver cómo... No, güey, a ver. Aprende a escuchar y a tener criterio. O sea, de, oye, pues sí, a ver, ok, ya me contaste tu versión, pero a ver, yo necesito hablar de esta persona de la que te estás quejando, cuál es su versión y entender cuál es el problema. Y así nos alineamos. Déjense de cosas, o sea, déjense de ser tan infantiles y tan de secundaria como para andar hablando y creando situaciones inventadas nada más porque te cae mal la persona. O sea, neta, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo y hasta de recursos. O sea, le estás costando a la empresa un chorro de lana porque por tus cosas puede que hasta hay proyectos atorados, hay cosas que no salen ahí. Puede pasar. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de cosas. Y aparte, ley de vida, como dice mi querida Preciosa Irlanda. Todo cae por su propio peso. Uh-huh. Y lo hemos platicado también en infinidades de capítulos. Todo cae por su propio peso. Imagínate qué flojera que quedes como estúpido cuando digas, o sea, es cierto. Esa no era la versión real de que, no. Qué oso. Ay, perdón. A mí me daría mucha vergüenza ser esa persona, o sea, neta. ¿Dónde meto la cabeza para que digas, ¿cómo, neta? O sea, ¿cómo vuelves a ver a esa persona? ¿Cómo le haces así? Es más, o sea, yo siento que ya quedas también de que fichado, obviamente, y hasta te escabulles. O sea, esas personas se escabullen con tal de evitarte y no verte a los ojos por ese tipo de cosas o situaciones que se arman y se inventan. Digo, porque a mí me pasó en vidas pasadas. O sea... Minder. Ajá, exacto. Entonces, déjense de cosas. Uh-huh. O sea, neta, sean felices y dejen ser felices a los demás. ¿Qué opina? Y les contaré mi historia de una vez. Sí, cuéntanos. Échala. La voy a contar así medio rapidito. Pero es que miren, yo tengo una historia de verdadero acoso laboral. Jesus Christ. Y este sí estuvo fuerte, pero... yo soy una persona que no se deja. No me consta. Y ese es a lo mejor es una desventaja. Es una desventaja porque ante un corporativo o ante una empresa, una persona que no se deja y que sí sabe defender en ese tipo de situaciones o defender lo que le toca o defender sus derechos como trabajador, les causa demasiado conflicto y yo sigo sin entender por qué. O sea, neta no lo comprendo todavía. Pero bueno. En vidas pasadas, yo tenía un jefe que literal todo el tiempo estaba enojado. Todo el tiempo. No era el jefe. Él era el CEO de la empresa. Okay. Que al final del día, pues, estaba arriba de mi jefe. Uh-huh. Entonces, esta personita siempre llegaba todas las mañanas malhumorado. En todos los dailies que teníamos era de ¿y por qué no avanzaron? ¿Y por qué no hicieron? Y siempre todo mal. O sea, toda la gente estaba tonta, no sabía,
para él todos éramos unos ineptos y a veces lo agarrabas de buenas, a veces de malas. O sea, era demasiado bipolar. Yo creo que a lo mejor y es bipolar. Yo no soy para diagnosticar nada, ¿verdad? Pero tenía este tipo de perfil que un día, ay, jijiji, jajaja, oye, ¿qué onda? Y platicabas súper bien con él porque, paréntesis, a mí se me hacía una persona demasiado inteligente, demasiado, neta, yo lo admiraba. Neta lo admiraba porque decía, no manches, hiciste esto, creaste esto, levantaste esto. Neta, a mí esas personas, las admiro y son un ejemplo a seguir y les tengo un chorro de respeto. Es como que, wow, qué chido. Me encantaría poder ser tú algún día en mi vida. Uh-huh. O sea, neta, yo así lo tenía súper catalogado. Hasta que... Y luego lo pensó bien. Ajá. No es cierto. O sea, neta, fuera de eso, o sea, quitándole esa, digamos... Basurita del ojo que tiene ahí. Neta, o sea, es una persona que sabe mucho, insisto, súper inteligente, muy buena en todo lo que hace, pero pues tiene un pequeño defecto. Es ese jefe que para poder cumplir con sus objetivos, humillaba, gritaba, hacía llorar a la gente, te hablaba y te gritaba enfrente de los demás a diestra y siniestra. Llegó a hacer llorar a una señora grande. O sea, neta, yo todavía no me cabe en la cabeza de que esta persona tenía cero empatía. Cero empatía. O sea, muy inteligente, muy cerebrito y muy todo lo que quieras, pero neta, cero empatía. Ve a terapia. Pero bueno. Pasó que un día, en esta hermosa empresa, en su momento, yo le estaba diciendo, oye, ¿cómo le podemos llamar? Oye, Jaimito. Oye, Jaimito, fíjate que tenemos este cliente y hay que llevarlo a comité para poder bla, bla, bla. Neta, con ese cliente íbamos a ganar bastante capital. O sea, era un excelente deal, todo súper bien, pero el cliente tenía un error de un dato y estábamos tratando de investigar y entender qué era lo que pasaba y cómo poder solventarlo. X. Yo tratándole de explicar el caso así, de que tranquilamente, oye, Jaimito, fíjate que este cliente está así, bla, bla. Y me decía, ok, pero tiene un error. Dije, sí, pero mira, podemos hacer esto para solventarlo, pedirle esta prueba y bla, bla, bla. No. A ver, pero es que tú no entiendes. Y yo, a ver, tranquilo. Te estoy diciendo que sí se puede. Mira, yo ya chequé con esta área. O sea, todo es legal. Dije, solamente es cuestión de este dato que es más, no tiene nada que ver con la credibilidad del cliente. Ajá. Era un dato ajeno a la credibilidad del cliente. Ajá. Pues como que no le pareció. De repente me empezó a gritar enfrente de toda la oficina. De toda la oficina. ¿De qué es que tú no me estás entendiendo? Que no, y no lo voy a hacer, y no lo voy a... Y yo, mira, ¿seria? Así, o sea... Oye, a mí esto ya me dio miedo. Totalmente seria. Asimilando y entendiendo... Gritando. ¿Por qué estabas gritando? O sea, neta, ni mi familia me ha gritado así. Nadie me ha gritado así. Como para que tú, siendo el representante de esta empresa, me estés gritando de esta manera. ¿Sí? Yo todo eso lo estaba pensando. Obviamente yo con cara seria, nada más le dije, Jaimito, te voy a pedir una cosa. A mí no me grites. Yo no voy a... Así literal, o sea, enfrente de todos igual. Yo no voy a permitir que me grites de esta manera. Si a ti te encanta gritar y humillar a los demás, bien, pero yo no lo voy a permitir. Yo no tengo por qué dejarme que me grites de esa manera. ¿Ok? Pues se fue para atrás. Claro. Le hizo así de...
vete a la oficina. Y yo, claro que sí. Ay, te tronó los dedos. Güey. Ay, te corrió. Nos metemos a una oficinita y de repente, yo digo que es bipolar, ¡pum! Cambia toda su... O sea, cambia todo su mood completito. De que, oye, es que no me puedes hacer ese tipo de cosas enfrente de los demás. No me puedes hablar así enfrente de los demás. Y yo, ¿qué? Jaimito, tú sí. a ver. Ay. A ver. Te estaba explicando un caso, Jaimito. Ni siquiera me escuchaste. Ni siquiera... No tuviste escucha activa. Ni siquiera me dejaste terminar de explicarte el caso. Y sí me gritaste enfrente de toda la oficina y toda la oficina se dio cuenta. Y mira, esta oficina está abierta. Todos nos están viendo. Eso no estuvo bien. Oye, pues ¿no crees que Jaimito iba y se hacía cada vez más a un rincón de la oficinita donde estábamos? O sea, parecía que yo lo estaba acorralando. Y yo nada más hablándole así con la verdad de que, oye, pues que estuvo mal lo que hiciste. Y neta, no te lo voy a aceptar. Así de sencillo. Me salgo de la oficina, me voy a mi cubículo, me encierro y era bien temprano todavía. O sea, eran de que como las 2 de la tarde. O sea, todavía faltaban horas para yo salir. Maldita sea. Horas. Y yo, neta me dio un coraje, pero de esos corajes que cuando te sientas, o sea, ya sola, o sea, ya estaba sola, estaba con mi computadorcita, otra vez reflexionando toda la situación que había pasado en ese momento, empecé a llorar. Pues sí. Pero hacía mar de llanto. Obviamente, en la oficina que yo estaba, no se veía nada. O sea, no se veía nada y nadie estaba viendo que estaba llorando. Y en eso viene el de recursos humanos, que lo quiero mucho, pobrecito, también creo que le fue bien mal, siempre se quejaba también de Jaimito. Todo el mundo se quejaba de Jaimito, la realidad. Qué raro. Todos, o sea, no había ni un solo ser en esa oficina que no se quejara de Jaimito. Hasta sus propios amigos, se quejaban de Jaimito a sus espaldas. Pero bueno, llega y me dice, oye, Deb, ¿tienes 5 minutos? Y yo dije, ay, ¿me van a correr? Y yo, claro. No, solo quiero hablar contigo, pues para ver cómo te sientes. Pues es que lo que hizo Jaimito no estuvo bien. Le dije, a ver, no estuvo bien. Y tú tampoco te tienes que disculpar conmigo. El que se tiene que disculpar conmigo es Jaimito. O sea, Jaimito me tiene que pedir una disculpa a mí. No, sí, lo entiendo, pero nada más quería saber pues que nos disculpes por estas... Y yo, qué chiste. O sea, esto es un chiste. Estoy en una empresa neta que es un chiste. Desde ahí yo dije, yo aquí no veo un futuro. 0. Y pues sí, dicho hecho, ¿verdad? Pero bueno. Es como cuando decía la chica esta del testimonio. A veces la vida te saca y te forza a salirte de ese tipo de lugares. Y la neta, a mí me pasó. Pero para terminar, y ya no hacer tan largo el cuento, eso me lo dice RH. Obviamente, yo pues cargadísima de coraje, lloré en mi lugar, pero dije, no, yo no tengo por qué aguantarme estas cosas. 5 de la tarde, yo agarré mis cosas, guardé todo, no me despedí de nadie y me fui, normal, como cualquier día. Y al día siguiente llegué normal, como cualquier día. Y veo un mensaje a las 8:30 de la mañana, todavía tengo screenshot de ese mensaje, todavía guardo ese mensaje. Órale. Lo tengo ahí por cualquier cosa, neta, yo siempre me cubro de absolutamente todo, donde Jaimito me pone, hola Deb, solo quiero pedirte una disculpa por la situación del día de ayer. No debí de gritarte de esa manera. Yo sé que no estuvo bien de mi parte. Bla, 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 bla. Atentamente, bla, bla, bla. ¿Neta? ¿Me mandaste un mensaje por un chat? ¿Esa fue tu disculpa? ¿Neta? Y ahí se quedó. Jamás recibí una disculpa personal. Jamás. ¿Y la vida continuó? Yo seguí mi rutina godín normal.
Después de eso, recuerdo que todavía me pedía mi cámara para tomarle fotos y sesiones dentro de la oficina, que tomara fotos y sesiones para X cosa de la oficina, que organizara eventos, que cuando ese ni era mi jale para empezar, pero yo como siempre soy bien buena onda y apoyo en todo ese tipo de cosas, era que no, sí, Deb es la mejor para eso. Dude. ¿Qué? O sea, neta, yo todavía... Es día que todavía no entiendo. No entiendo cómo la gente aguantó tanto en esa empresa. Y ese tipo de personaje. Pero esa fue su disculpa. Un mensaje por chat. Y después de ahí jamás se acercó conmigo. Después de ahí hasta me hablaba de que súper diferente. Ay, jijiji, jajaja. Y yo... No me tocas. Dude, o sea... Voy a empezar. El hecho de que me hayas pedido disculpa por un mensaje no quiere decir que ya te voy a tener en el súper... Uy, no, sí, el mejor CEO de todo el mundo. Cero. Mira, yo te tenía acá. Te admiraba. Eras, de que, híjole, súper inteligente este man. Bravo. Cuando pasó eso fue de que... Bleh, qué mugrero de persona. Pero es que, ¿sabes qué? Me puedo dar cuenta que hay un patrón que se repite. Y alguien allá afuera, dígame si no... Se esconden. Cuando empiezas a... O sea, cuando el tema es como de... No, empieza tu... Se hizo chiquito. Es como de, güey, pues no, que mucho huevo, venga, ven, aquí. Grítame aquí. otra vez. A ver, estamos aquí solos en la oficina. A ver. No, dude, literal se hizo chiquititito. Envi. Pues eso nos gustabas, Juan. Jaimito. Bueno, me entendieron. Jaimito. Pero sí. Ay, hijos de su maíz. La neta, yo no le Hijas deseo de su mal a maíz. nadie. Pero yo estoy muy agradecida cuando me dieron mi liquidación de ese lugar. O sea, la neta, cuando me dijeron, no, pues ya la empresa va a quebrar, ya no necesitamos estas áreas, guara guara la cuchara. Y yo, está bien, ok. Obviamente a mí me dio sentimiento por mi equipo, porque se iban a quedar totalmente solos. Pero fue un de que, gracias Dios por sacarme de este lugar. Claro. La neta. Ese fue mi testimonio de ese lugar. Madres. Está fuerte. Es que... ¿Ya? Esa es mi aportación. Ay, no. Pero bueno, a ver. Para continuar con el tema y me voy a decir súper rapidísimo. Me gustaría hablar también de aquellas que sí es una llamada de atención y que no... Lo es. Y cuando no es una llamada de atención, ¿verdad? Claro. Porque tampoco se trata de pensar de que todo es acoso. La neta, no todo aplica. Si llegaste tarde, es válido que te llamen la atención. Si entregaste mal un reporte, es válido que te pidan corregirlo. Lo que no es válido, y volvemos al tema, es humillarte, insultarte, amenazarte, ridiculizarte, gritarte frente al equipo. Porque corregir un error busca mejorar el trabajo, humillar busca hacerte sentir pequeño. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Neta, todo. Todo. Y hasta ejemplo práctico nos dio la DEPS. Así es. Yo sé que muchas veces pensamos en que si las cosas están mal, porque la gente se aguantaría todo esto. Y puede haber muchos factores, pero poder pagar la renta te hace pensarlo 2 veces, porque hay una familia, te hace pensarlo 2 veces, porque cambiar de trabajo no siempre es sencillo y eso te hace pensarlo 2 veces. Uno piensa, va a cambiar, igual y logro subir de puesto, ya falta poquito para el bono, ya merito llegar a la quincena, o en su defecto en diciembre, pues ya viene el aguinaldo. Y mientras tanto, pasan meses y a veces años hasta que el cuerpo dice hasta aquí, porque acuérdense que lo que uno calla, el cuerpo lo dice. Y entonces empiezas con jaquecas y empiezas a enfermarte más seguido y empiezas a... O sea, creo que estoy muy de acuerdo que cochino dinero lo necesitamos, sí. Pero no a costa de la salud de nadie, ni a costa de que no te traten dignamente y a costa de que tengas que sacrificar muchísimo por eso. O sea, creo que no vale la pena así. Sí, así es. Y creo que también una de las frases que se repite mucho en muchos ambientes laborales y que realmente es algo peligrosa que se normalice
es cuando dicen, ay, X, así nos llevamos. Porque muchas veces esa frase sirve para justo justificar este tipo de cosas, gritos, burlas, humillaciones, favoritismos y abuso de poder. Abuso de poder. Lo peor es que quien entra nuevo y ve todo este show y la dinámica, créanme que terminan creyendo que es totalmente normal y que así debe de ser, cuando pues la realidad es que no, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, como ya lo dijo la DEPS, es dejar de normalizar este tipo de situaciones. Documenta, guarda correos, mensajes, busca apoyo dentro de recursos humanos cuando existe esta posibilidad. Que ese es otro tema que tenemos que sacar en capítulo especial, porque recursos humanos es un tema. Y recursos humanos es otro universo que uno dice, pero no estoy entendiendo. Estaría bien invitar a alguien de recursos humanos. Sí, pero se me hace que sí vamos a tener que aplicar la de todo tapado, distorsionar la voz, porque... la neta, sí. Porque pasan cosas. Acércate a las personas de confianza y recuerda algo muy importante. Pedir ayuda nunca va a ser señal de debilidad. Así si levantas la manito a tiempo, todo se puede arreglar. Así es corrupto. Porque miren, en México el acoso laboral no aparece con una definición única en una sola ley, pero sí está relacionado con diversas normas laborales de protección a las personas trabajadoras, para que ustedes sepan. En ellas está que es la Ley Federal del Trabajo. Este protege pues la dignidad de las personas, sanciona diversas formas de hostigamiento y violencia. Y también está la NOP 035 STPS, que esta obliga a las empresas a identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial, incluida la violencia laboral, cuando corresponda. Y pues dependiendo del caso también pueden intervenir organismos de conciliación, autoridades laborales o instancias relacionadas ya pues con todo el tema de los derechos humanos. ¿Okay? Así lo es. Y bueno, o sea, trabajar bajo presión puede ser parte de muchos empleos, pero trabajar con miedo no debería de ser parte de ninguno. La oficina, si bien sabemos que no es un lugar recreativo, sí debería ser uno donde uno no se preocupe más que por cumplir sus metas y por sobrevivir a la quincena, más no estar sobreviviendo emocionalmente. Así es, porque recuerden, guerreros de la nómina, que se vale pedir ayuda, se vale levantar la mano y la voz, así que cuéntenos, nuestros queridos guerreros de la nómina, ¿alguna vez tuvieron un jefe que cruzó esa línea? ¿O fueron testigos de alguna situación que nadie se atrevió a denunciar? Los leamos en los comentarios y pueden mandar su testimonio, ¿eh? O sea, sí. Neta, ustedes pueden detallarnos con PayPal, lujo de detalle, todo. Cuéntenos si han vivido alguna experiencia similar. Y aprovechando que nos quedan un par de minutitos, quiero meter por ahí otra anécdota que tengo por ahí bajo la manga. También tratando de resumirla muchísimo. Supe, Lupe, y de verdad me da mucha tristeza ese tipo de situaciones. Había una persona que llegó en un rango X y empezó a subir de nivel, no precisamente porque haya sido la persona más brillante, sino porque supo mover las piezas para que la fueran moviendo de lugar. Entonces esta persona llegó a un punto en el que llegó a una posición de liderazgo. No todas las personas tienen madera de líder. La verdad es que no. Pero las empresas no piensan un poquito más allá y aún así otras no, y empiezan a poner personas en puestos donde pueden mandar sin pensar que esto puede salir contraproducente. La ponen a esa persona en una posición de liderazgo y le dan a un pequeño equipo de personas, pero una de esas personas, ella ya traía pique con este ser. Entonces... Error. Sí, además de error, es un poco de inteligencia emocional. Sí. Si además esta persona se jactaba mucho de ir a terapia, era como de, dude, la estás reprobando, ¿eh? O sea, yo tengo ahí una anotación para tu persona que te da terapia porque muy mal, ¿eh? Y entonces empezó a ponerle tareas absurdas. Claro. Absurdísimas. O pura cosa de relleno que tú decías. Con inteligencia ¿neta? Artificial. No, ni eso. Porque además, es que yo voy a abrir mi bocota de más y estoy tratando de cuidar que no. Esta persona se decía erudita en lo que hacía y mija, porque también tuve problemas con esta persona. No eres ni eras erudita en absolutamente nada. Te faltaba mucho aquí arriba. Pero bueno. Y entonces era así como de esta persona que tenía mucho que aportar a la empresa. Hazme resúmenes, hazme presentaciones.
Y era así como de, no mames. Malamente esta persona cruza por varias situaciones personales que, a ver, somos humanos y sucede. Y entonces trata como de explicarle, esta persona dice que ok, pero ¿cuál ok? Todo lo usó en su contra. Inclusive salió una conversación filtrada en la que esa persona dijo, voy a hacer todo lo posible por deshacerme de este sujeto porque me cae mal. No, hombre, bye. ¡Wow! Hay que hacer una segunda parte de esto, neta. Se necesita. Pero bueno, urgentemente. así la historia rapidita. Qué feo que sean esas personas. Piensen, acuérdense que el karma existe. No nada más hablamos del karma laboral, del karma personal también. Total. Entonces, ¿recuerden dónde escucharnos? exactamente. ¿Dónde nos pueden ver? ¿Dónde nos pueden Aquí encontrar? vamos a dejar las redes. Compartan, denle like a todo, compartan con su guerrero de la nómina favorito. Sí. Ayúdenos a crecer esta bella comunidad que Sí. por ahí la verdad va muy bien. Ay, sí, qué emoción. Estamos muy felices y gracias por un miércoles más de Pinaí. Y pues, vamos a hacer segunda parte. Sí, Hay se que hacer segunda necesita. parte. Urgente, porque Sí. quedaron muchos testimonios pendientes. Y bueno, ya se había abierto la puerta, pero ahora que escuchen este testimonio, mándenos sus testimonios para poner Por favor. un capítulo enfocado a esos testimonios, porque qué triste que esto pues existe y seguirá existiendo. Pero pues bueno, aquí estamos para apoyarnos los unos a los otros. Nos cuidan mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Bye. Ya vámonos, Sofía, que esta semana sí nos pusimos tensas. Ay, Serias. sí. Me quedé pensando con entre 2, 3 cosillas que dijimos. Espérate, que no suelte Ay, todo. no. Por Insisto. seguridad. Sí, te creo. Ay.